Hay gente que no soporta verte evolucionar. Y ni siquiera tiene que ser algo grandioso. Basta con que empieces a hablar con más seguridad, a decir no con más firmeza o a tomar decisiones que antes posponías. No pasa mucho tiempo hasta que las miradas cambian, los comentarios comienzan y de repente, el ambiente a tu alrededor se vuelve extraño. Aquello que era solo un cambio interno se convierte en motivo de juicio externo. Es como si el simple hecho de que quieras más de la vida molestara a quienes eligieron conformarse. Y tú lo notas. Poco a poco, se vuelve claro quién se alegraba con tu versión antigua porque no amenazaba a nadie. Las personas no lo dicen directamente, pero lo dejan entrever, ya no eres el mismo. Como si cambiar fuera un crimen. Como si crecer fuera una falta de respeto. La verdad es que, cuando empiezas a actuar con más conciencia, autoconfianza y dirección, mucha gente a tu alrededor lo siente como un ataque, no porque hayas hecho algo contra ellos, sino porque estás haciendo algo por ti mismo. La crítica surge como un reflejo de esa incomodidad, pero nunca se presenta de forma pura. Viene disfrazada de preocupación, de consejo, de ironía. Viene con ese tono sutil que intenta tirarte hacia atrás, desacelerar tu paso, reducir tu claridad. ¿Y lo peor? En algunos momentos, tú mismo comienzas a dudar. Empiezas a preguntarte si no estarás siendo egoísta, frío, demasiado duro. Es en ese punto donde muchos desisten, no por falta de fuerza, sino por exceso de culpa. Lo que pocos perciben es que ser criticado, muchas veces, es la señal de que estás exactamente en el camino correcto. Maquiavelo, uno de los pensadores más temidos y mal comprendidos de la historia, lo sabía. Él no veía el mundo como un cuento moral, sino como un campo de fuerzas donde quien no comprende el juego termina siendo pieza. Y quizás eso sea lo que necesitas entender ahora. No se trata de manipular, se trata de no ser manipulado. No se trata de dominar, sino de no dejarse frenar por quienes no tienen el coraje de ir más allá. Este vídeo no es sobre cómo responder a las críticas con más argumentos. Es sobre cómo cambiar la postura interna para que ninguna crítica sea capaz de interrumpir tu camino. Vamos a explorar las estrategias ocultas de Maquiavelo, no como armas de guerra, sino como instrumentos de lucidez. Porque, a veces, lo que necesitas no es explicarte mejor, sino avanzar con más claridad. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Aunque eso cueste algunos aplausos. Prepárate. Lo que vas a escuchar a continuación no es cómodo, pero puede ser liberador. Y si tiene sentido para ti, quizás sea el inicio de una nueva forma de existir, sin pedir disculpas por haber dejado de ser pequeño. Cuando crecer se convierte en un riesgo social. No siempre el problema está en que quieras cambiar. Muchas veces, el problema está en que los demás no saben cómo lidiar con tu cambio. Ahí es donde reside uno de los conflictos emocionales más profundos y silenciosos. El intento de crecer mientras el entorno presiona para que sigas siendo exactamente quien siempre fuiste. Y lo más cruel de todo es que esa presión no siempre viene de enemigos declarados. Viene de amigos cercanos, familiares, colegas, personas que, en algún nivel, se sienten amenazadas por tu evolución. La crítica rara vez es directa. Se infiltra en las conversaciones más simples, en las bromas que parecen inocentes, en las preguntas disfrazadas de preocupación. Empiezas a escuchar comentarios como «Wow, estás tan diferente», «Te has convertido en otra persona» o «Últimamente estás muy enfocado en ti mismo». En el fondo, el mensaje es claro: vuelve a encajar en las expectativas de los demás. Pero ¿cómo volver, si ahora ves más? ¿Cómo fingir que no viste lo que viste? ¿Que no sentiste lo que sentiste? Esa tensión entre el deseo de avanzar y el miedo de perder vínculos importantes crea una angustia real. Empiezas a sabotearte, a desacelerar, a reconsiderar decisiones que ya estaban claras. No por una duda legítima, sino por temor a ser excluido, juzgado o etiquetado. El miedo al rechazo, disfrazado de prudencia, es uno de los grandes ladrones de la transformación personal. Y quienes más sufren por eso son justamente los que tienen sensibilidad, los que se preocupan, los que no quieren herir a nadie, incluso cuando están siendo heridos. Existe también el factor de la culpa. La sensación de que, al cambiar, estás abandonando a quienes siempre estuvieron a tu lado. Como si crecer fuera un acto de traición. Esa culpa es un obstáculo poderoso, porque paraliza desde adentro.
Ya no puedes avanzar con libertad, porque estás todo el tiempo vigilándote, tratando de mantener el equilibrio entre tu verdad y la comodidad ajena. Pero llega un momento en que ese intento se vuelve insostenible. El cuerpo empieza a dar señales. El alma empieza a retraerse. Y te das cuenta de que, para seguir agradando, estás dejando de existir. Este dilema es más común de lo que parece. Basta con observar a cualquier persona que haya salido de la media, que haya creado algo nuevo, construido un camino fuera de lo esperado. Todas, sin excepción, enfrentaron resistencia. Y muchas fueron atacadas no por hacer daño, sino por negarse a seguir siendo útiles para la mediocridad ajena. Hay un costo en ser auténtico, pero hay un costo aún mayor en abandonarse a uno mismo. Lo más duro es que, muchas veces, quienes más critican son quienes más se beneficiarían de tu coraje. Personas que proyectan en ti lo que les gustaría vivir, pero que no tienen fuerzas para comenzar. Por eso atacan, para justificar su propia estancación. Para mantener viva la idea de que cambiar es peligroso, que intentar es arriesgado, que buscar más es arrogancia. Y si no estás atento, terminas creyéndolo. Esa trampa emocional es cruel porque opera en lo invisible. Nadie te prohíbe directamente. Nadie dice no crezcas. Pero todo a tu alrededor comienza a organizarse para que no avances. Y si no tienes claridad interna, vas a ceder. Vas a desacelerar por miedo a quedarte solo. Vas a fingir estar satisfecho con una vida que ya no tiene sentido. Todo eso por miedo a decepcionar a quienes nunca quisieron, de verdad, verte completo. La verdad es que cambiar es un proceso que exige duelo. Duelo por la versión antigua de ti mismo. Duelo por las relaciones que no acompañaron. Duelo por las expectativas que ya no vas a cumplir. Y es natural que eso genere incomodidad. Pero es esa incomodidad la que señala que algo verdadero está emergiendo. Algo que ya no cabe en las limitaciones antiguas. Algo que, si proteges con firmeza, puede convertirse en la base de una nueva vida. Es necesario reconocer que no es egoísmo querer más. Egoísmo es esperar que el otro permanezca pequeño para no incomodar. Si has estado escuchando críticas, mira con atención. Puede ser que no te estén atacando, sino revelando. Quizás estén diciendo exactamente dónde estás venciendo. Y ahí es donde comienza el próximo paso. Transformar ese dolor en estrategia. ¿Listo para descubrir cómo? Maquiavelo y el poder silencioso de quien entiende el juego. Nicolás Maquiavelo es uno de los pensadores más mal interpretados de la historia. Cuando oímos su nombre, casi siempre lo asociamos con manipulación, frialdad e incluso perversidad. Pero lo que pocos saben es que sus ideas contienen una lucidez rara sobre cómo sobrevivir y avanzar en ambientes hostiles, donde la crítica y la resistencia son parte inevitable del camino. El núcleo del pensamiento maquiavélico no está en ser cruel, sino en ser lúcido. Y eso lo cambia todo. Maquiavelo observaba el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. Para él, esperar justicia, reconocimiento y comprensión de los demás era un error estratégico. En lugar de eso, proponía que entendiéramos la naturaleza humana con realismo, y que actuáramos con inteligencia emocional, frialdad racional y estrategia moral. No para dominar al otro, sino para no ser aplastado por quien juega sucio con una sonrisa. Esta visión, aplicada a la vida emocional, es liberadora. Uno de los conceptos centrales en El Príncipe es que, muchas veces, hacer el bien exige decisiones duras. Él creía que la reputación es un arma y que, en ciertos momentos, es más seguro ser temido que amado. Eso no significa ser cruel, sino reconocer que la bondad visible no siempre es eficaz. En contextos de crítica constante y tentativas de boicot, ser comprendido no es la prioridad. La prioridad es mantenerse firme, con dignidad y claridad, incluso cuando todos esperan tu caída. Imagina un jugador de ajedrez. No se desestabiliza porque el adversario esté molesto. Tampoco explica cada jugada. Observa, anticipa y actúa con precisión. Maquiavelo quería que actuáramos así frente a la vida. Que dejáramos de intentar convencer a quien no quiere entender, y empezáramos a proteger lo que estamos construyendo. El silencio, en este contexto, se convierte en estrategia. La neutralidad, en una forma de resistencia. La crítica, en una confirmación de que el camino incomoda a quien quisiera verte inmóvil.
Aplicado a tu vida personal, eso significa dejar de justificarse. Dejar de intentar calmar a quien se siente amenazado por tu crecimiento. Significa comprender que no toda crítica es legítima. Algunas son apenas respuestas emocionales a tu libertad. Cuando entiendes eso, empiezas a escuchar con otros oídos. Ya no con culpa, sino con claridad. Y eso cambia tu postura interna de forma radical. Otro punto esencial en Maquiavelo es la idea de adaptación al tiempo y a las circunstancias. Él decía que los hombres deben ser manejados de acuerdo con las circunstancias. Eso nos enseña que no existe una única forma de actuar. Hay momentos que exigen firmeza, otros que exigen retroceso estratégico. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo solo observar es lo que diferencia a quien sobrevive de quien se destruye intentando agradar a todos. Maquiavelo también afirmaba que la apariencia es tan importante como la realidad. En un mundo donde las críticas se lanzan con facilidad, nos recuerda que proteger tu imagen es tan importante como proteger tu verdad. No se trata de ser falso, sino de ser inteligente. No debes mostrarte frágil en terrenos hostiles. No porque esté mal, sino porque es peligroso. Quien expone sus heridas frente a depredadores, difícilmente sale entero. Esta visión puede parecer dura a primera vista, pero en la práctica ofrece protección emocional. Al internalizar este realismo, dejas de esperar que los demás te respeten solo porque eres bueno. Y empiezas a entender que el respeto, muchas veces, es resultado de postura, no de dulzura. Y eso, lejos de volverte frío, te vuelve entero. Capaz de seguir firme, incluso bajo críticas y desconfianzas. Maquiavelo nos invita a mirar el escenario con madurez. A percibir que la crítica es inevitable cuando rompes patrones. Que no todos los ataques merecen respuesta. Que hay una fuerza silenciosa en quien avanza incluso siendo juzgado. Y que, a veces, la mejor respuesta es seguir creciendo. Porque eso, por sí solo, desestabiliza a quien quería verte en el suelo. El silencio que hiere más que el grito. Llega un momento en la vida en que entiendes que ya no es posible agradar a todo el mundo. Y, más aún, que intentar hacerlo tiene un precio alto. El alma propia. La gran revelación aquí es dura, pero liberadora. Ser criticado, incomprendido o juzgado no es señal de que estás equivocado. Muchas veces, es señal de que finalmente estás siendo tú mismo. Y eso, para mucha gente, es intolerable. Las críticas duelen más cuando vienen de personas cercanas, pero ese es justamente el test. Cuando comienzas a posicionarte, a tomar decisiones que se alinean con quien realmente eres, el mundo te devuelve resistencia. Eso es inevitable. Y cuando Maquiavelo dice que los hombres olvidan más rápidamente la muerte del padre que la pérdida del patrimonio, nos está mostrando que muchas críticas no nacen del juicio moral, nacen de la incomodidad que tu libertad causa en la comodidad ajena. La revelación más dolorosa es darse cuenta de que no todo lazo es amor. A veces, lo que nos une a alguien es apenas una complicidad inconsciente en la estancación. Y, cuando empiezas a moverte, rompes esa alianza invisible. Por eso te atacan. No por maldad explícita, sino por miedo disfrazado. Estás rompiendo un pacto silencioso, el de que nadie se movería. Esa comprensión lo cambia todo. Porque, a partir de ahí, dejas de luchar contra las críticas y comienzas a verlas como señales de que estás en el camino correcto. Cuando alguien te acusa de estar demasiado diferente, quizás solo estés siendo honesto por primera vez. Cuando te dicen que estás distante, quizás sea porque finalmente pusiste límites. Y cuando afirman que has cambiado, quizás sea porque ahora tienes claridad de a dónde quieres llegar. Maquiavelo no nos enseña a ser fríos, sino a ser estratégicos con nuestra vulnerabilidad. Él entendía que no se debe entregar el corazón en un campo de batalla. Y cuando tu crecimiento es visto como amenaza, el entorno se transforma en campo de batalla, aunque nadie declare la guerra abiertamente. Es ahí donde entra la sabiduría, saber en quién confiar, cuándo retroceder y cuándo guardar silencio. El silencio, cuando viene de alguien que tiene conciencia, es más poderoso que cualquier discurso. No porque oculte, sino porque protege. Comunica algo profundo, que ya no vas a gastar energía intentando ser aceptado donde ya no perteneces. Y eso, por sí solo, desestabiliza. Porque tu ausencia de reacción revela que ya no dependes de la aprobación para existir.
La verdadera libertad comienza cuando entiendes que no necesitas ganar argumentos para ganar en la vida. Que el grito no convence. Que la explicación constante te debilita. Que la claridad, cuando es real, no necesita audiencia. Simplemente sigues. Porque sabes. Porque sientes. Porque ya no cabes en lugares que exigen tu amputación emocional para poder tolerarte. El insight aquí es simple. La crítica revela más sobre el otro que sobre ti. Y cuanto más fuerte te vuelves, más ruido hace. No porque estés equivocado, sino porque ahora estás de pie. Y quien vive arrodillado no soporta ver a alguien de pie, porque eso amenaza el sistema silencioso que sostiene el conformismo colectivo. No se trata de cerrar el corazón, sino de blindar la integridad. No se trata de ser frío, sino de ser firme. Porque, como diría Maquiavelo, los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Y cuando dejas de explicarte y comienzas a moverte, dejas de ser una opinión, y pasas a ser un ejemplo. Y eso, para muchos, es insoportable. Carta de la mente pensante. Querido lector, tal vez no lo notes, pero existe un punto exacto en el que el silencio empieza a doler más que el ataque. Es cuando te das cuenta de que, al crecer, empezaste a perder personas. No por elección, sino por consecuencia. Las críticas llegaron, las miradas cambiaron, los lazos se debilitaron, todo porque decidiste no quedarte donde esperaban que permanecieras. Hay un tipo de coraje que no es celebrado, el de seguir adelante incluso cuando todos esperan que retrocedas. No te volviste insensible. Simplemente te cansaste de justificarte. Te cansaste de reducir tus sueños para encajar en las expectativas ajenas. Te cansaste de sentirte culpable por hacer exactamente lo que, algún día, te dijeron que era lo correcto: evolucionar. Es extraño darse cuenta de que quienes más te criticaron fueron quienes más te conocían. O creían conocerte. La verdad es que amaban una versión de ti que ya no existe. Y está bien. No estás aquí para ser el ancla emocional de nadie. Estás aquí para descubrir hasta dónde puedes llegar cuando dejas de pedir permiso. Y si para eso es necesario escuchar más críticas que elogios, que así sea. Porque algunas heridas enseñan. Otras intentan impedirte avanzar. Y necesitas aprender la diferencia entre ambas. Maquiavelo tal vez llamaría a esto virtud, la fuerza interna de quien entiende el juego, pero no se pierde en él. Aún puedes tener corazón, pero ahora con columna vertebral. Aún puedes ser amable, pero ya no ingenuo. Y si eso te hace parecer duro para algunos, quizás sea porque dejaste de aceptar migajas emocionales como prueba de afecto. Entonces, si esta carta te encontró, no retrocedas. Avanza con lucidez, con consciencia. Porque hay algo en ti que incomoda, y justamente por eso, necesita ser protegido. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú mereces no traicionarte a ti mismo. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué vive todavía en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. ¿Qué hacer cuando te critican, sin perder tu fuerza? La primera actitud práctica es dejar de reaccionar inmediatamente a las críticas. Siempre que alguien te diga algo negativo sobre tu cambio o evolución, respira hondo y escucha con un filtro interno activado. Pregúntate a ti mismo, ¿esta crítica viene de alguien que respeta mi crecimiento o de alguien que se siente amenazado por él? Solo esta pregunta ya cambia tu relación con lo que fue dicho. Dejas de absorber todo como verdad y empiezas a seleccionar lo que, de hecho, merece atención. La segunda acción práctica es preservar tu energía de forma selectiva. No entres en debates innecesarios. No necesitas convencer a nadie de que estás en lo correcto. Cuando notes que una conversación está siendo usada para debilitarte, disminuir tus movimientos o confundir tu claridad, termina con elegancia. Usa frases cortas como entiendo tu punto de vista o estoy reflexionando sobre eso, y sigue tu camino. No necesita explicarse quien ya se ha posicionado con integridad.
La tercera sugerencia es desarrollar la habilidad del silencio estratégico. En lugar de compartir cada nuevo plan, cada logro o cada cambio interno, experimenta mantener algunos procesos en secreto. Deja que tus resultados hablen por ti. Eso evita desgastes innecesarios y también te da tiempo para construir con consistencia, sin tener que defenderte todo el tiempo. El cuarto punto es fortalecer tu red de apoyo. Identifica personas que respeten tu trayectoria, incluso si no están de acuerdo con todo. Crea espacios donde puedas compartir dudas sin ser invalidado, y donde tu evolución sea vista como parte natural de tu proceso, y no como una amenaza. Estar rodeado de gente lúcida es fundamental para mantener el equilibrio en medio de las críticas. Otra práctica poderosa es registrar tu propia evolución. Escribe sobre tus avances, tus decisiones, lo que ha cambiado dentro de ti en los últimos meses. Eso te ayuda a ver que no estás siendo frío o arrogante, estás siendo coherente con tu camino. Tener claridad sobre eso evita que retrocedas por culpa o miedo. También puedes establecer límites claros en tus relaciones. Eso significa decir no cuando sea necesario, alejarte de conversaciones destructivas y proteger tu rutina emocional. Cuanto más sólido sea tu espacio interno, menor será el impacto de las voces externas que intentan sabotearte. Con el tiempo, notarás algo curioso. Quienes te criticaban empiezan a respetarte. Tal vez no por afecto, sino por percibir que no te desestabilizas fácilmente. E incluso si el respeto no llega, la paz interna que sientes por ser fiel a ti mismo es un beneficio incomparable. Estas acciones no son teorías, son prácticas simples que cualquier persona puede adoptar desde ahora. Y cuanto más las pones en práctica, más fuerte te vuelves por dentro. La crítica pierde poder. El miedo disminuye. La claridad aumenta. Y comienzas a construir una versión de ti que ya no depende de la aprobación para existir con firmeza. Prepárate para lidiar con incomodidades al principio. Al fin y al cabo, salir del patrón siempre genera ruido. Pero en poco tiempo, comenzarás a ver los primeros frutos. Más energía, más enfoque, más respeto propio. Y todo eso comienza cuando eliges, conscientemente, no retroceder más. Porque, en el fondo, no se trata solo de continuar. Se trata de continuar con lucidez. ¿Y ahora? ¿Qué tal un último ejercicio? Piensa en una crítica reciente que te afectó. Ahora mírala con los ojos de Maquiavelo. ¿Qué revela sobre tu fuerza? Ahora que viste todo esto, la pregunta final es directa. ¿Estás realmente dispuesto a proteger tu evolución, incluso cuando eso signifique ser criticado por quien más amas? ¿Estás listo para cambiar el deseo de ser comprendido por el coraje de ser íntegro? Si la respuesta es sí, deja aquí en los comentarios la frase: avanzo con lucidez. Eso va a recordarte, y mostrar a los demás, que existe una fuerza dentro de ti que ya no va a retroceder. Y si este vídeo tocó alguna herida tuya, si te ayudó a ver con más claridad lo que antes te confundía, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo en las próximas reflexiones. La jornada apenas comienza, y no necesitas enfrentarla solo. Cuando comienzas a crecer, incomodas. Las críticas llegan, las piedras aparecen en el camino, pero Maquiavelo ya sabía esto. Él tenía estrategias ocultas para que, incluso criticado, sigas avanzando con fuerza. Solo que hay algo que aún necesitas aprender. Antes incluso de lidiar con esas críticas, existen humillaciones silenciosas que muchas veces aceptas sin darte cuenta, y es ahí donde comienza a desaparecer tu respeto propio. Si de verdad quieres fortalecerte, no se trata solo de seguir adelante. Se trata de no volver a inclinarte nunca más. Y hay un vídeo que te va a mostrar exactamente cómo hacer eso. Lo dejé aquí en la pantalla final. Un vídeo donde vas a entender la estrategia de Maquiavelo para el respeto inmediato, y por qué nunca debes aceptar esas humillaciones silenciosas. Es el próximo paso en esta jornada de evolución. Nos vemos allí. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.